vamos a dar inicio entonces a la primera sesión. Voy a tener que ser un poco estricta con el tiempo. Entonces, solo para las personas que van a dar las charlas, tengo 2 cartelitos. Cuando falten 5 y 1 minuto, voy a estar sentada acá adelante, así me ven. Y después vamos a tomar preguntas. Bueno, entonces voy a invitar... primero avisar también que la primera charla lamentablemente no se va a poder dar, así que la primer presentadora en este caso va a ser Soledad Collazo y su presentación es Estimación del estrés térmico en el sur de Sudamérica a partir de pronósticos basados en inteligencia artificial. Gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Como ya dijeron, mi presentación se llama Estimación del estrés térmico en el sur de Sudamérica a partir de pronósticos basados en inteligencia artificial. Y bueno, este trabajo lo hice junto a mis colegas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid. Gracias. La exposición a condiciones ambientales extremas como altas temperaturas y humedad puede comprometer la capacidad del cuerpo humano a tener una temperatura óptima. El índice universal de clima térmico, o UTCI, trata de capturar todos esos efectos teniendo en cuenta el efecto combinado de la temperatura del aire, la humedad, el viento, la radiación sobre el cuerpo humano. Entonces, realizar un pronóstico de este estrés térmico basado en este índice de UTCI puede ser de utilidad para la salud pública, para prevenir y disminuir los riesgos. Tradicionalmente, los pronósticos se realizaron con modelos de predicción del tiempo basados en ecuaciones físicas de la atmósfera, pero estos modelos requieren de un gran esfuerzo computacional y consumen mucho tiempo. Pero son generalmente interpretables porque están basados en las leyes físicas, salvo algunas simplificaciones que se hacen a través de parametrizaciones. Pero en los últimos 3 años surgieron nuevos modelos basados en inteligencia artificial, que lo que hacen es, fueron entrenados a partir de datos meteorológicos históricos, ¿sí? Las observaciones, muchos datos, y aprendieron a partir de esos datos a predecir los estados futuros de la atmósfera. Estos modelos pueden obtener pronósticos rápidos y pueden obtener pronósticos rápidos y con menos costos computacionales, pero son menos interpretables porque no sabemos bien cómo aprendió, qué está haciendo el modelo en el interior. Entonces, el objetivo de este trabajo es introducir una metodología para estimar el índice UTCI a partir de un subconjunto de variables derivadas de los modelos de inteligencia artificial, porque estos modelos nuevos no tienen todas las variables meteorológicas disponibles como los modelos tradicionales, tienen menos variables. Entonces, tratar de hacer una estimación de este índice UTCI a partir de un subconjunto de variables y luego evaluar la precisión de esa estimación, aplicarle un caso de estudio de una ola de calor y comparar un poco con el pronóstico obtenido a partir del modelo GFS. Los datos usamos como base de datos de referencia los datos del UTCI, del reanálisis ERA5HIT a las 18 UTC, que es aproximadamente la hora de la máxima, en la estación cálida, noviembre a marzo. Y también utilizamos datos de variables meteorológicas, ¿sí? Altura geopotencial, temperatura, viento, humedad, en diferentes niveles de la atmósfera, de ERA5, reanálisis, el modelo GFS y los modelos de inteligencia artificial Pango Weather, ForecastNet y GraphCast. Todo para el sur de Sudamérica.
Bueno, pasando a la metodología, el UTSI se puede estimar como la temperatura a 2 metros más un factor de corrección que va a depender de los factores ambientales, ¿sí? La temperatura, el viento en 10 metros, la humedad y la radiación. En nuestro caso, lo que queremos estimar es este factor de corrección a partir de las variables meteorológicas que obtenemos en estos modelos de inteligencia artificial, que van a ser la temperatura a 2 metros, el viento a 10 metros, y bueno, temperatura, humedad, viento y altura potencial en 13 niveles de la atmósfera. Para estimar este factor de corrección, probamos distintas metodologías, partiendo de las más simples como la persistencia o la climatología, y después pasamos a modelos lineales y modelos no lineales basados en árboles de decisión, el IGBM, y estos los combinamos con una metodología, con metodologías de selección de predictores, de variables, stepwise, y otra metodología que se llama CRO, que es un algoritmo evolutivo que es un poco más complejo para la selección de variables. Bueno, obtuvimos, en general lo que vimos es que la metodología no lineal basada en árboles fue la que mejor desempeño tuvo, combinado con este CRO para también reducir los predictores y tener más interpretabilidad. Entonces, pasando a los resultados, también para tener mayor interpretabilidad, separamos la región en 3 áreas homogéneas del UTSI usando K-means. Bueno, entonces para cada región, primero para cada punto de grilla de la región, identificamos los 10 predictores más relevantes para estimar este factor de corrección del estrés térmico. Y luego, en toda la región, identificamos los 10 predictores más frecuentes. Entonces, luego con esos predictores los incorporamos al modelo la IGBM. Bueno, con ese modelo podemos obtener la importancia relativa de las variables, que es lo que se muestra aquí arriba. Entonces tenemos para la región norte, ¿sí? Encontramos que al ser una región tropical, todas las variables, tanto la temperatura, humedad y viento, en las capas cerca de superficie son relevantes para modificar el estrés térmico. En la región central vimos que es importante el transporte de humedad, ¿sí? Las variables de humedad y de viento en las capas bajas de la atmósfera van a ser importantes para modificar el estrés térmico. Y en la región sur de la Patagonia, las variables más importantes es el viento zonal en niveles bajos para modificar el estrés térmico. Abajo pueden ver el skill de esta estimación del UTSI con esta metodología. El error cuadrático medio promediado espacialmente es inferior a 1.4 grados centígrados y bueno, también está el coeficiente de correlación que es superior a 0.4. Bueno, una vez que obtuvimos esta forma de estimar el UTSI, lo aplicamos a un caso de estudio, la ola de calor de marzo de 2023 que ocurrió en el centro de Argentina. Lo que hicimos fue utilizar pronósticos de estas variables meteorológicas de entrada para estimar el UTSI para obtener pronósticos. Entonces, tenemos el pronóstico para el 11 de marzo, que fue el día pico de la ola de calor, inicializado 2 días antes. Y bueno, el primero está el que sería lo que tomamos como observación, que es el UTSI del ERA 5 HIT, y luego los pronósticos del GFS y de los modelos basados en inteligencia artificial. Abajo está la diferencia entre los campos pronosticados y el observado. El GFS vemos que tiende a sobreestimar el estrés térmico en la región central, mientras que los modelos de inteligencia artificial tienen mayores problemas en la zona del sur de Brasil. Mientras que el este de la Patagonia, en general, todos tuvieron algunas dificultades. A la derecha pueden ver el promedio espacial de distintos skills de verificación para distintos plazos de pronóstico y para distintas inicializaciones. En general, los modelos de inteligencia artificial tienden a subestimar el estrés térmico. Y bueno, los errores crecen a partir del sexto día de pronóstico, se disparan mucho los errores, mientras que el error cuadrático medio y el MAE muestran que hasta el tercer día dan bastante bien los errores y luego se incrementan. Y en general los modelos de inteligencia artificial presentan menores errores que el GFS.
Y bueno, acá está la correlación que en general da bien. Bueno, entonces, este rendimiento, esta performance de los pronósticos se va a deber principalmente a dos factores. Por un lado, la calidad de los datos de entrada que estamos usando para la estimación del UTSI, y por otro lado, la fórmula de estimación en sí misma. Por la forma de estimación, ya mostré hace 2 slides un poco antes cómo era el error cuadrático medio. Entonces, en este slide les muestro un poco la calidad, la performance de distintas variables de entrada. Aquí a la derecha tenemos en verde el GFS y bueno, después los otros colores son para los modelos de inteligencia artificial. Como ven, para la temperatura a 2 metros, en general los modelos de inteligencia artificial subestiman. Y si miramos el error cuadrático medio, podemos ver que en general los modelos de inteligencia artificial presentan menores errores que el GFS para las variables de entrada. Bueno, las conclusiones, encontramos que primero para la estimación del UTSI, las metodologías no lineales dieron mejor que las lineales. También vimos que buscar predictores específicos para cada región incrementa la interpretabilidad y da bastante coherente con lo esperado. Vimos que los modelos de inteligencia artificial en general para este evento que estamos estudiando tuvieron un mejor desempeño en la predicción de las variables meteorológicas y del estrés térmico en general. Y bueno, esto tiene un potencial para desarrollar una alerta temprana de estrés por estrés térmico. Y bueno, finalmente, los próximos pasos, aplicar esta metodología también a ensambles de modelos de inteligencia artificial para tener una cuantificación de las incertidumbres y también probar técnicas de postprocesamiento para mejorar aún más los pronósticos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Alguien en la sala? Sole, gracias. Una consulta, porque vos mostraste que, por ejemplo, en el bias, los modelos de inteligencia artificial por ahí tienen un desempeño comparable con el GFS, pero no en el error cuadrático medio, que era mejor. ¿Esto es porque los entrenás cuando desarrollás el modelo para que minimice el error cuadrático medio respecto al GPS, que no está entrenado de esa manera, y entonces con ese índice te van a dar mucho mejor? ¿O miraste también otros índices de verificación para ver si eso seguía pasando? En general, los modelos de inteligencia artificial, no los ya están desarrollados por grandes instituciones y sí, los minimizan con distintas métricas y sí, bueno, hay un sesgo de que también usan ERA 5 y también están usando, sí, como decís, están buscando minimizar los errores. Entonces suelen tener un mejor desempeño. Y sí, pero con distintas métricas sí, siguen siendo, sí. Y hay estudios en otras regiones también de otros eventos y también suelen dar. ¿Solo con GPS o también con el del centro? No sé si probaste el centro europeo. No, yo no lo hice con el centro europeo, pero sí hay algunos estudios que para algunos eventos así que también tienen o comparable el desempeño o incluso algunos lo mejoran. Bueno, vamos a pasar a la próxima presentación en el interés del tiempo. Gracias. Bueno, el próximo presentador es Federico Cutraro, que va a presentar un estudio del potencial de la asimilación de descargas eléctricas en los modelos meteorológicos. Me voy a sentar ahí, así me ves.
Bueno, muchas gracias, Vito, por la presentación. Yo soy Federico Cutrari y les voy a presentar lo que estuve trabajando en temas de asimilación de descargas eléctricas en los modelos meteorológicos. La primera pregunta que surge es ¿por qué asimilar observaciones de actividad eléctrica? El primer motivo es que nos da idea acerca del estado de estas observaciones, nos dan idea del estado de la convección en la atmósfera, y a partir de la asimilación de datos llevamos esa información hacia el modelo meteorológico. La otra respuesta sería que tiene gran densidad temporal y espacial, lo cual es muy bueno. Después también, por ejemplo, hoy en el servicio meteorológico, la única observación que es netamente de escala convectiva son las observaciones de radar, y si comparamos el dominio donde se realiza la asimilación, que está en el recuadro rojo, y lo comparamos con la cobertura de las observaciones de radar, podemos ver que hay mucha parte del dominio en donde no tenemos información netamente convectiva. Y por otro lado, también las observaciones de radar, principalmente en el momento en donde más se las necesita, que es cuando está lloviendo, pueden sufrir atenuaciones, por ejemplo, por radomo mojado. Entonces, en ese momento es donde la observación de actividad eléctrica sería un muy buen complemento para suplir esta información que va a estar faltando. Las observaciones que estamos usando, o que planeamos usar más en un futuro también, son las del sensor GLM, que está en el satélite WES 16. Estaba en el WES 16, ahora también en el WES 19, que tiene una resolución de 10 kilómetros, una resolución espacial de 10 kilómetros y temporal de 20 segundos. Y en particular la variable a asimilar es el Flash Extend Density, que da una idea de la cantidad de rayos que están cayendo o que están sucediendo, y también una idea de la extensión de las mismas. Y en general también es la variable que se suele asimilar en otros trabajos. El primer problema que encontramos a la hora de asimilar las observaciones es que los modelos operativos, por ejemplo el WRF, no pronostican esta variable. Entonces, por este motivo es que desarrollamos un algoritmo de Machine Learning para usarlo como parametrización para pronosticar las descargas eléctricas. Este algoritmo se entrenó usando observaciones de radar y observaciones del GLM, y entonces a partir de este algoritmo hace un mapeo de la reflectividad de radar a la tasa de descargas. Entonces, a partir de la reflectividad pronosticada por un modelo meteorológico, como puede ser el WRF o por ejemplo el modelo Scale desarrollado por un instituto de Japón, se puede tener el pronóstico de la tasa de descargas. Y si ven, por ejemplo, estos son los pronósticos con a partir de los dos modelos, de la reflectividad de los dos modelos, y estas son las observaciones. Y puede ver que hay un buen macheo entre el pronóstico y la observación. El sistema de asimilación que estamos usando es el mismo que se usa en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, que es el Local Ensemble Transform Kalman Filter. Y para probar todo el sistema en un entorno más o menos controlado, lo estamos probando haciendo los primeros experimentos con observaciones sintéticas, y en particular tomamos el caso como caso de estudio el del 19 de marzo de 2024, que usando modelos globales como condiciones iniciales y de borde, por ejemplo, tomando el GFS, el ensamble de GFS, se puede ver que, por ejemplo, en el norte de la provincia de Buenos Aires no se ve ninguna tormenta. Esto no lo dije, pero es la reflectividad máxima en la columna, el Colmax, pronosticada por el modelo. Y en particular, por ejemplo, en este caso, hubo convección en esa zona. Y tomando como condición inicial y de borde el ERA 5, se ve bastante más convección que usando el ensamble de GFS no. Entonces, en estos primeros experimentos estamos asimilando solo las observaciones positivas, o sea, no estamos asimilando los ceros y por lo tanto no se va a suprimir la convección espuria. Y hicimos ciclos de asimilación de 10 minutos entre las 18 y las 21 UTC.
Pasando a los resultados, en esta primera figura se ve el pronóstico inicializado con el ERA5. Este es el pronóstico sin asimilación y este es el análisis generado a partir de asimilar las observaciones de actividad eléctrica. Esto les muestro el análisis de las 19 UTC y, a modo de ejemplo, solo el miembro 3 del ensamble. Se puede ver que, en particular, esa región con convección que no estaba pronosticada en el pronóstico sin asimilación, se ve, al menos aparece en el análisis, bastante bien representada la parte más intensa, lo cual tiene sentido porque es donde se encuentra la mayor actividad eléctrica en las tormentas, pero tal vez no tanto la parte más estratiforme o la parte más alejada de la parte más convectiva. Entonces, por ese lado, el sistema de asimilación está funcionando muy bien, pero no logra representar bien o no representa directamente esta parte convectiva. Y eso se debe principalmente a una limitación que tiene el local ensemble, los filtros de Kalman en general por ensambles, que es que si el pronóstico que se usa sobre el cual se asimilan las observaciones no logra ver no logra ver convección o nada sobre lo cual empezar a asimilar las observaciones, no termina de generar no se termina de asimilar eficientemente la observación. Entonces, por ese lado, el sistema no está, es una limitación del sistema. Pasando a una verificación un poco más objetiva, se puede ver el bias y el RMSE de los análisis y del pronóstico sin asimilación para los distintos ciclos comparado con las observaciones. En azul está la línea, el pronóstico sin asimilación, y en rojo los análisis. Y se puede ver que para todos los ciclos, y en especial a partir del ciclo de las 18:30, que es cuando efectivamente se empezó a generar la convección en los análisis, los análisis resultan mejor que el pronóstico sin asimilación. Y por otro lado, calculamos el Fraction Skill Score probabilístico para la variable Colmax con una ventana de 32 kilómetros y para los umbrales de 20, 35 y 50 decibeles. Y acá se puede ver también lo mismo que les decía antes, de que los umbrales más altos son los que están siendo mejor, tienen un skill mayor y por lo tanto los que están mejor representados. Esto tal vez puede estar influenciado porque al no estar suprimiendo la convección espuria, que en este caso no se ve en lo que consideramos como la verdad, tal vez el skill de estos umbrales tal vez debería subir un poco más. Y ya para concluir, pudimos ver que los análisis obtenidos a partir de asimilar son mejores que los pronósticos sin asimilación y que las mejoras están localizadas en la parte más convectiva. Y como trabajo futuro estamos planteando, primero, incluir las observaciones de cero tasa de actividad eléctrica para suprimir la convección espuria, evaluar metodologías para poder asimilar observaciones donde el pronóstico no está pronosticando convección y, por último, evaluar el impacto de los pronósticos inicializados por asimilación. Y ya más, no lo puse en la presentación, pero ya más a largo plazo, probar con observaciones reales y ver cómo se desempeña todo el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, es muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? Gracias por la presentación. Una consulta. Cuando decís que asimilas
la actividad eléctrica. ¿Qué está asimilando realmente? O sea, ¿qué está añadiendo en el modelo? O sea, están las observaciones del GLM y a partir de la parametrización por Machine Learning yo tengo la observación el pronóstico de actividad eléctrica y a partir de comparar la observación con este pronóstico se asimila la observación. Sí, pero dice, o sea, el modelo tiene que de alguna manera reaccionar dinámicamente a añadir la actividad eléctrica. ¿Qué se está cambiando? ¿El ascenso vertical? ¿La humedad? No, el filtro de Kalman por ensambles propaga toda esa como innovación, esa diferencia entre la observación y el pronóstico, lo termina propagando otras variables a partir de las covarianzas. Ah, vale. O sea, mágica estadística. Vale. Y una pregunta. ¿Han pensado en activar los esquemas de rayos del WRF y a ver qué da y eso? Lo había probado, pero tuve algunos problemas de que no me terminaba de convencer los resultados que daba. Pero los probamos. Vale, vale. Y en sitios donde no hay convección, cuando yo era jovencito, hice un estudio en donde asimilábamos proxies a través de los rayos y donde había rayos no había nada, lo que hacíamos era cambiar el perfil vertical de humedad y lo asociábamos a si fuera una celda convectiva. Y realmente mejoraba mucho. Sí, esa por ejemplo es una de las ideas que habíamos planteado, de tal vez generar alguna burbuja cálida y que eso dispare la convección, pero son todas cosas que tenemos que probar todavía. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, la próxima presentación es de Maximiliano Sacco, que es generación de pronósticos probabilísticos de precipitación usando redes neuronales. Hola a todos. Botón equivocado. Ya estamos. Bien. La idea de este trabajo es generar pronósticos probabilísticos. ¿Por qué generar pronósticos probabilísticos? Porque en la dinámica caótica de la atmósfera, cualquier error introducido en las condiciones iniciales rápidamente evoluciona con la dinámica y crece. Entonces, en algún tiempo determinado, este error puede dominar la dinámica y entonces eso nos genera una alta incertidumbre en los pronósticos. Es decir, tenemos un error grande en los pronósticos. Este error está muy asociado al estado de la atmósfera. Entonces, podemos decir que hay estados que son los puedo pronosticar con más certezas que otros. La idea de obtener esa certeza o de saber cuánto podemos confiar en estos pronósticos nos puede ayudar a tomar decisiones sobre distintas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que está ahí es si tenemos 20% de probabilidades de precipitación, alguien podría decidir suspender algún evento u otra persona podría afrontar esa incertidumbre y hacerlo igual. Entonces, más allá de la estimación puntual, los pronósticos probabilísticos nos dan mucha información, sobre todo a la hora de tomar decisiones. La forma tradicional de generar estos pronósticos probabilísticos es corriendo un ensamble de modelos, por ejemplo. Eso implica no solamente hacer una evolución de la atmósfera, sino hacer muchas. En general eso requiere muchísimo recurso computacional, o sea, es caro computacionalmente poder hacer un ensamble grande y por supuesto, para tener una mejor precisión sobre la incertidumbre, cuanto más grande sea el ensamble mejor, o sea, más cómputo, más tiempo de ejecución. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Acá lo que estamos usando es, primero es la reflectividad, es un campo que nosotros vamos a usar para pronosticar la precipitación.
Este es un ejemplo sobre este campo de entrada, de cuál es la precipitación observada mayor a 1 milímetro. Y lo interesante de esto, no se ve mucho acá, no sé si en los televisores se ve mejor, pero el problema de cuando estamos usando ensambles relativamente pequeños, pero de muy alta resolución, es que lo que uno espera que sea un campo de probabilidad suave, digamos, en el sentido espacial, donde la probabilidad de un punto espacialmente cercano al otro debería variar suavemente. Eso no ocurre con los ensambles, justamente por eso, porque la resolución de ellos son muy altas, la resolución espacial, y por ahí el número de miembros del ensamble no es tan alto como nos gustaría, por cuestiones de cómputo y tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, como dice, los campos de probabilidad quedan como granilados, discontinuos, con un alto gradiente. Bueno, nuestra idea es tratar de mejorar eso usando redes neuronales. Para todo esto nos basamos en un paper que está descrito acá. Lo que hace es, ellos lo que proponen es que la raíz cúbica de la precipitación tiene distribución gamma, y entonces, eso más o menos está escrito acá, esta es la probabilidad de la gamma, y entonces lo que proponen es, por ejemplo, usar una parametrización de la distribución gamma para estimar la probabilidad de precipitación. Esto es como lo que nosotros usamos de base. De hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a estimar los parámetros de la distribución gamma con una red neuronal. Entonces, este es más o menos el esquema de lo que estamos planteando. Vamos a usar una red neuronal donde lo que vamos a entrar es el campo de reflectividad. Lo vamos a entrenar con campos de precipitación. Y para cada píxel, la red va a estimar un valor que es la probabilidad de precipitación, sí o no, y los parámetros alfa y beta de la distribución gamma. ¿Esto qué nos permite? Que nosotros podemos, ya no estamos estimando para un umbral concreto la probabilidad, sino que estamos obteniendo la distribución para cada píxel. Entonces, esto nos está dando muchísima más información, y además lo podemos evaluar para cualquier umbral deseado que queramos sin tener que postprocesar el dato y dejar una imagen fija. Esto nos brinda esa posibilidad. Para eso, para entrenar de esta manera, vamos a usar una función de costo que es sensible. De hecho, esta parte que está acá es el logaritmo de la distribución gamma. Nos vamos a basar en la verosimilitud de la gamma. De la misma manera que el paper Slaughter lo hacía antes. Sé que tengo poco tiempo. Estos son más o menos los resultados que nos dieron. No sé si se ve, cuando estaba ahí en el pizarrón, me dio la sensación de que no se iba a ver mucho este gráfico, pero en el pizarrón, no, en el televisor. Pero la idea es esto. Estas son curvas ROC, quedó muy chico el título, y estas son curvas de reliability, confiabilidad. Y bueno, estos son como medios opuestos. La idea de estos es lo mejor, es cuanto más lejos esté de la diagonal es mejor, y en cambio los de reliability, cuanto más cerca esté de la diagonal es mejor. Acá estamos comparando dos experimentos con redes neuronales y el ensamble de 20 miembros, que es el que se corre en el servicio meteorológico. O sea, por lo menos desde el punto de vista del servicio meteorológico, es la mejor estimación de probabilidad que podemos conseguir. Para que tengan una idea, el naranja es el ensamble, y estos son 4 umbrales diferentes de precipitación. Uno es, no me acuerdo, 1 milímetro, esto es tasa instantáneo, no es acumulado. Es 1 milímetro, 3, 8 y 27, estos son iguales. En este caso, como no estamos usando reflectividad real, estamos usando la reflectividad generada por el mismo modelo,
Entonces, el ensamble, digamos, funcionaría como un modelo perfecto. Entonces decidimos agregarle un sesgo aleatorio, o sea, corrimos la observación, digamos, para simular un dato más real y ver cómo se comportaba. Esto lo que hace es que el ensamble no funcione tan bien, pero si se fijan, las redes en general desempeñan mejor que el ensamble, mismo acá. Bueno, en una parte, acá funciona mejor el ensamble, pero acá funcionan mucho mejor las redes. Mismo acá el ensamble se termina degradando muchísimo. Pero bueno, eso es más o menos esperable. Lo interesante de esto es que las redes sí logran capturar ese sesgo aleatorio que le agregamos y lo pueden corregir, lo cual es una muy buena señal. Y bueno, y el segundo experimento, por lo menos el que vamos a presentar acá, es a modelo perfecto, en el sentido de que no estamos agregando ningún error en la observación, y entonces el ensamble tiene que funcionar muy bien porque la observación está basada en el mismo ensamble. Y así todo, si bien, por supuesto, ahora el ensamble funciona muchísimo mejor, pero las redes también. Entonces, y en algunos lugares, bueno, una de las redes, la azul, ¿no? Esa red está basada en incorporar un único miembro en la entrada, o sea, la red neuronal hace esta estimación basada en un pronóstico determinístico, tiene una sola visión de eso, y la red verde se le ingresan 5 miembros, o sea, le decimos, bueno, le ingresamos un ensamble pequeño a ver si puede mejorar lo que le estamos dando en la entrada, y efectivamente lo logran. Digo, por ejemplo, para niveles bajos de precipitación, las dos redes funcionan aún mejor que el ensamble en modelo perfecto. Para niveles altos de precipitación, no tanto, pero bastante bien igual, mismo las curvas ROX. Con lo cual, lo que podemos ver es que efectivamente estimar los parámetros de una distribución gamma nos provee un pronóstico probabilístico muy bueno, y que las redes son capaces de corregir un sesgo presente espacialmente el sesgo estaría en el modelo. O sea que si los modelos tienen algún sesgo, las redes lo podrían corregir, y si no lo tienen, igual generar un pronóstico probabilístico bastante calibrado en general. Ya estaríamos, ¿no? Bueno, ya les expolié un poco las conclusiones, eso es lo que pasa. Y los pasos futuros, bueno, claramente el siguiente paso es usar datos reales de radar y corregir efectivamente el sesgo en los modelos, por lo menos en nuestros modelos. Y ese es el desafío, en principio, más grande que tenemos que afrontar, pero, digamos, esto como prueba de concepto nos da que la estimación o la generación de pronósticos probabilísticos de esta manera es bastante confiable. Terminé. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta? Yo pregunto. Maxi, vos mostraste que el desempeño bajaba con el umbral que querías pronosticar. Entiendo que a cada umbral le calibraste una gama distinta, ¿no? ¿O usaste No. Usaste la misma. Sí. Una vez que tenemos los parámetros de la gama para cada caso, sí. ¿Se escucha? No, lo que haces es usar la curva de distribución y decir... Y si no pensaste por ahí, sino dividir los casos, porque por ahí el de 1 milímetro es el que estás por ahí queriendo hacer mejor respecto de los otros casos que son menos frecuentes en tu estimación. Y tratar discutimos tratar por ahí de hacer, porque sí tenemos problemas con las colas de la gama, sí. Sí, de por ahí hacer algo más parametrizado,
o no solamente usar directamente una gama, sino una mezcla de gaussianas. Sí, por ahí, porque además esto, para que esto funcione, lo que estamos usando no es precipitación como objetivo de entrenamiento, sino la raíz cúbica. Entonces, cuanto más te acercás, mejor al dato. Sí, pero lo pensamos. No está hecho nada de eso. Nos tiramos con la gama y los resultados son buenos, así que eso nos da como una buena base para evaluar esto o segmentar la distribución y estimar, como decís vos, por ahí distintos sectores o mezclas de gaussianas. Sí, también lo tenemos en vista, pero era mucho contar. Sí. Gracias. Hola. Ahora te pregunta. Aquí un poco estaba pensando, es el eterno dilema a la hora de predecir, ¿no? De tener un gran ensamble de muchas simulaciones o una simple simulación a muy alta resolución. Estaba pensando, ahora que, por ejemplo, estas redes neurales nos las creemos y dan un buen pronóstico, ¿tendría sentido decir, vale, servicio, dejad de correr los 20 ensambles y corred una simulación que ha sido a 500 metros para toda Argentina? Asumiendo que a 500 metros la simulación da real. O sea, decir, las redes neuronales corren más deprisa que... Las redes neuronales van mucho más deprisa que las simulaciones, pero gastemos toda esa capacidad de cómputo para hacer una única simulación a muchísima alta resolución. Bueno, mira, basado en los resultados que yo tengo de este lugar, estimar a partir de un único pronóstico determinístico, que es la curva azul. No mejora el ensamble, en ninguno de los casos mejora el ensamble. No digo entrenar las redes con ese determinista. No, esta sería la entrada. Complementar con... Sí, o sea, las entrenamos con el ensamble, pero después, como entrada, como, digamos, predictor, usar un único pronóstico determinístico genera un buen pronóstico probabilístico, pero no mejora el ensamble de 20 miembros. Pero si le ponemos un ensamble pequeño, logra mejorar el de 20. Entonces la pregunta es, si nosotros, que no le hicimos por problemas de cómputo también, pero si nosotros tomáramos los 20 miembros que corre el ensamble, podríamos mejorar aún el pronóstico probabilístico que tenemos ahora. El que usamos de base es lo mejor que tenemos, que es nuestro ensamble. Y estas redes con 5 miembros en la entrada logran mejorar un ensamble de 20. Entonces si ponemos 20 podríamos mejorarlo. Entonces, en ese sentido... qué sé yo, si uno tiene la posibilidad de correrlos, me parece que está obteniendo un mejor pronóstico, que la red ayuda a mejorar ese pronóstico. Si uno no puede correr 20 miembros y corre 5, la red ayuda a mejorar ese resultado, y si tenés 20, probablemente... Entonces, no sabría responderte eso, además no soy meteorólogo, perdón por este descargo, soy informático. Así que no me arriesgaría a decirte mucho más. Pero en principio mejoramos un ensamble, lo que nos des lo damos un poco mejor. Bueno, muchas gracias, Maxi. Bueno, invitamos entonces a la última presentadora de esta sesión, Carla Biaso, y su presentación es Predictibilidad y desempeño de pronósticos estacionales de viento en Argentina. Hola, perdón. Okay. Les voy a presentar parte de los resultados que obtuve en mi tesis de licenciatura y también de un paper que publicamos hace unos meses con Emilio Bianchi y Marisol Osman. Y entre las motivaciones que tuvimos al momento de realizar el estudio se encuentran los desafíos que tiene el pronóstico del viento. Es una variable que tiene picos de variabilidad en distintas escalas temporales, se observan picos en la escala micrometeorológica, diaria, sinóptica y también en la escala interanual. Y en particular los pronósticos hasta el momento en el país se han enfocado en la escala principalmente sinóptica.
y el potencial de pronósticos estacionales de viento en el país hasta el momento no ha sido explorado, pese a la creciente relevancia que tiene en el contexto actual de transición energética. Y en este contexto trazamos dos objetivos. Un primer objetivo específico que implica estudiar el desempeño y la predictibilidad de estos pronósticos a nivel nacional, y un segundo objetivo que se centra en regiones con alta densidad de parques eólicos y analiza el potencial de aplicación de estos modelos. Y voy a mostrar únicamente los resultados para el trimestre de verano. Bueno, usamos datos de pronósticos mensuales con un plazo de pronóstico de un mes, es decir, pronósticos emitidos en noviembre para diciembre, enero y febrero, que agrupamos en un promedio trimestral, y analizamos el periodo 1994-2017, que era el máximo periodo de estudio disponible al momento de realizar el trabajo. Y comparamos dos modelos independientes, el modelo de la NOAA NCEP CFSV2 y el modelo del Centro Europeo SMWF-S5. Y usamos datos de GINCAS, y en el caso de CFS también completamos el periodo de estudio con pronósticos en tiempo real. Y para verificar el desempeño de los pronósticos, consideramos el reanálisis MERRA2, que pertenece a la NASA y es independiente de ambos modelos. En esta diapositiva les muestro brevemente las métricas que consideramos para hablar del desempeño determinístico y la predictibilidad. En primer lugar, quiero mencionar que el pronóstico determinístico lo calculamos como la media del ensamble, y con esa información y el dato de referencia computamos el bias o el error medio, el coeficiente de correlación de anomalías y la raíz del error cuadrático medio normalizada. Y en estas dos últimas métricas usamos una validación cruzada con una ventana de un año para filtrar posibles errores sistemáticos. Y en cuanto a la evaluación de la predictibilidad, consideramos la correlación modelo perfecto, que bajo la suposición de que cada miembro del ensamble representa perfectamente la realidad o la referencia, se calcula una correlación entre cada miembro del ensamble y el promedio de los restantes, y luego se promedian todas esas correlaciones. Y ambas medidas de correlación, es decir, el coeficiente de correlación de anomalías y la correlación modelo perfecto, las testeamos con un test de student a cola derecha para una confianza del 95%. Y en esta diapositiva les muestro un poco el enfoque que usamos para evaluar los pronósticos en regiones con alta densidad de parques eólicos y las regiones consideradas. La región 1 se ubica en el sur de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca, la región 2 en la zona de Madryn y la región 3 en la zona de Comodoro Rivadavia. Y para las tres regiones consideramos pronósticos probabilísticos binarios, en primer lugar para tres categorías basadas en los terciles, y también para categorías simplificadas basadas en la mediana. Y ambas estadísticas, es decir, los terciles y la mediana, las calculamos con una validación cruzada con una ventana de 3 años. Las probabilidades las construimos con la distribución de miembros del ensamble, y la ocurrencia o no ocurrencia del evento la determinamos con los datos de MERRA2. Y con esta información construimos diagramas de confiabilidad que ya los mostraron, pero la idea es evaluar la correspondencia entre las probabilidades con las que se pronostican los eventos y la frecuencia relativa con la que se observan. Ya entrando en la parte de resultados, bueno, en esta diapositiva muestro los resultados obtenidos para el análisis nacional. Cada columna representa una métrica y cada fila un modelo. En particular, la primera fila es el modelo del ENCEP y la segunda el modelo del Centro Europeo, y se observa que los errores sistemáticos son similares para ambos modelos, tanto en magnitud como en distribución espacial. Y en cuanto a la raíz del error cuadrático medio normalizada, es positiva en casi toda la región de estudio, lo cual nos está señalando que la raíz del error cuadrático es menor que la desviación estándar climatológica. Luego, la medida de correlación o el coeficiente de correlación de anomalías nos muestra en el caso de CFS valores significativos en el este de Argentina y también en el sur de la Patagonia. Y en el caso del modelo del Centro Europeo, las zonas con valores significativos son menores. De todas maneras, esta métrica nos está mostrando un desempeño general moderado. Y la predictibilidad nuevamente es mayor para CFSV2, donde es significativa en prácticamente todo el país. En el caso del modelo del Centro Europeo, la región significativa se limita a la zona central. Por lo que esta primera parte del estudio concluimos que el desempeño y la predictibilidad son mayores para el modelo del ENCEP.
Y ya entrando en la parte de resultados para las regiones con alta densidad de parques eólicos, muestro los diagramas de confiabilidad para las categorías basadas en los terciles. En particular, lo que buscamos es que las curvas de confiabilidad se ajusten a la diagonal, lo cual claramente no se está observando. Y también a la derecha de los diagramas de confiabilidad están los histogramas de frecuencia de las probabilidades pronosticadas. Y lo que observamos es que la mayoría de los pronósticos emiten probabilidades en los bins intermedios, lo cual nos induce a pensar que los modelos están siendo poco confiados, y estos resultados nos motivaron a explorar categorías simplificadas basadas en la mediana y ver si el desempeño mejoraba, y efectivamente en las regiones 3 para ambos modelos y en la región 2 únicamente para el modelo del centro europeo observamos una curva de confiabilidad mucho más ajustada con la diagonal. Por lo que de esta parte del estudio se concluye que los pronósticos basados para categorías más y menos intensos que la mediana presentan mejor desempeño que las categorías por ahí más usadas en este tipo de pronósticos basadas en los terciles. Y a modo de conclusiones generales del trabajo, encontramos que los niveles de predictibilidad y desempeño son en general menores a los documentados para otras variables en la región, comparando variables de superficie siempre. Y esto lo asociamos en parte a una peor representación del principal forzante del viento en Argentina, que es la oscilación antártica, que estudios previos han encontrado que presenta predictibilidad moderada. Y en cuanto a comparaciones con estudios de pronósticos estacionales de viento realizados en otras regiones del mundo, encontramos nuevamente que nuestros resultados muestran un desempeño más moderado, aunque en este caso es muy variable según la región analizada. Y a modo de conclusión general del trabajo, los resultados resaltan la necesidad de mejorar la calidad de pronósticos estacionales de viento en nuestra región. Y muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Carla, basado en lo que decías de la necesidad por ahí de calibrar los pronósticos en tu trabajo, de lo que hayas visto en la literatura, ¿qué métodos de calibración están usando para corregir el viento? ¿Se usan los mismos que en temperatura, que precipitación en esas escalas? ¿O se usa por ahí algunos métodos específicos para el viento que por ahí se usaron en otras escalas temporales y se extienden después a la estacional? No te acordás, no importa, yo estoy curiosa. Porque ella leyó todo. Entonces... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Algún aviso? Bueno, entonces, nuevamente gracias. Y damos por finalizada esta primera sesión. Muchas gracias.